Continuamos con la jornada de la Blockchain Summit, en este caso para hablar de inteligencia artificial hecha en la región, casos, retos y oportunidades. Y quiero presentarles a Pablo Rodríguez Boca. Es doctor en ciencia de la computación, investigador y profesor universitario uruguayo, hoy cofundador e ingeniero de inteligencia artificial de Sapia, el asistente personal usado por 4,5 millones de latinoamericanos. También tenemos a Allen Arancio, es CEO y fundador de Infui, una boutique tecnológica AI First especializada en blockchain y desarrollo de software de alto impacto. Con más de 20 años en la industria, 11 dedicados al ecosistema blockchain y más de 4 a la inteligencia artificial, Ale se destaca por integrar ambas tecnologías con enfoque práctico y de negocios. También es fundador de Live, ¿lo dije bien? El laboratorio de IA orientado a ayudar a empresas a ser más eficientes utilizando tecnología. Y además es profesor de blockchain en varias universidades de Latinoamérica, habiendo sido speaker en más de 50 eventos internacionales. También tenemos a Nico Gico, físico de la UBA, profesor de ciencias de datos en Ditela y gerente de ventas en Corva, una empresa que se dedica a staff augmentation y AI. Y por último a Marcelo Ortega, él es fundador de A2.ai, un estudio de desarrollo especializado en soluciones de inteligencia artificial a medida para empresas. Y en el panel de hoy vamos a conversar un poco sobre el impacto de la inteligencia artificial, pero un poco a modo introductorio en cada uno, capaz que si pueden decirnos en un par de minutos qué es lo que hace cada una de las empresas en las que están y bueno, qué buscan generar con inteligencia artificial. Arranco yo. Bueno, gracias Juan Pablo. Soy Pablo de Sapia. ¿Qué hacemos en Sapia? Un producto para usuario final, para facilitarle la vida a la gente, para que puedan ahorrar, hacer más cosas. Esa es un poco la idea. Un asistente personal. Usamos nuestro compromiso, digamos, un poco desde tecnología. Yo hago tecnología en la empresa. Es tratar de ofrecer la mejor inteligencia artificial disponible a las personas de la manera más sencilla. El asistente está en WhatsApp, tiene aplicación propia y en otras plataformas de mensajería. Es de muy fácil uso. Captamos a gente que está principalmente fuera del ecosistema de inteligencia artificial. De alguna manera es como una variante a las ofertas que pueden tener con los que utilizan ChatGPT, etc. Con la facilidad de la distribución de WhatsApp. Y qué tipo de tareas hacemos. Tratamos de enfocarnos en tareas del mundo real, no exclusivamente en el mundo digital. Tratamos de tener una muy buena base de datos de comercios que ofrecen productos y qué productos ofrecen, una buena base de datos de servicios. Nos enfocamos en Latinoamérica por el hecho de que es lo que nosotros conocemos. Somos todos de Latinoamérica, estamos dispersos en realidad por Brasil, Estados Unidos, principalmente Uruguay, los fundadores y los que trabajamos allí. Entonces, como tenemos un poco de conocimiento de la región, digamos, es donde trabajamos, pero en realidad pensamos que es un producto para todo el mundo. Y eso es un poco lo que hacemos. Tenemos una base de usuarios bastante grande, como decíamos, 4 millones y algo, y la base de negocios o de conocimiento que tenemos del mundo online y offline es bastante grande también. Andamos por los 30, 40 millones de comercios en la región mapeados con las informaciones básicas de qué venden, qué horario tienen, etcétera, etcétera. Y entonces muchos usuarios entran y nos preguntan ese tipo de información para tener acceso rápido a eso. Y eso es un poco el resumen. ¿Vale? ¿Yo? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Allen Arancio. Yo soy fundador de Infui, que es una empresa que tiene ya casi 20 años, o sea que nos hemos tenido que ir reformulando varias veces en nuestra historia. Yo en particular estoy en blockchain hace unos 12 años, 13 años, desde el 2013. Y bueno, estamos en una conferencia de blockchain y vamos a hablar de AI, así que creo que vos
sabes de blockchain. No sé si el resto de los panelistas se encaran de blockchain. Ahí va. Depende de cuándo hiciste bien. Si fue la semana pasada hiciste bien. Si fue hace 3 meses no tanto. Yo creo que lo que está pasando, o sea, en blockchain que pasó hace unos años hubo un hype enorme en donde cualquier empresa te llamaba y te decía quiero blockchain. ¿Por qué? Porque tengo que usar blockchain para salir, para que él me haga una entrevista y diga que estoy usando blockchain. Pero básicamente era todo el sistema, cualquier cosa, y en blockchain se guardaba un hash en la blockchain, etc. Ahora en AI lo que vemos, o lo que veo yo personalmente, es que si bien hay un montón de hype, es un poco distinto. Creo que las empresas y las personas se están dando cuenta de que más allá del humo, más allá del hype, realmente es una tecnología que nos va a cambiar o posiblemente nos cambie como sociedad, ¿sí? Entonces, por eso es que sale, yo estoy armando un laboratorio de AI, que después les cuento qué hace, pero a mí más allá de hacer el marketing filosófico de lo que estoy elaborando, a mí lo que me importa que se vayan de esta charla es lo siguiente. En blockchain, yo siempre cuando doy clases digo, el 98% de los casos de uso no necesitan blockchain. Punto. Aparte. Listo. El otro es humo. ¿Sí? Ya está. ¿Qué caso de uso necesita blockchain? Cuando necesitas evitar censura, cuando necesitas bajar barreras de entrada, cuando necesitas transparencia, bla, bla, bla. Hoy por hoy, nosotros nos estamos enfrentando a una tecnología que reemplaza aspectos cognitivos del ser humano. ¿Sí? La tecnología está en la primera fase, en una fase que se llama ANI, que viene de Artificial Narrow Intelligence, ¿sí? Que es cosas, algoritmos, modelos que hacen algo específico. La siguiente etapa, que es por la que están todos compitiendo, se llama AGI, que es Artificial General Intelligence, que es imita un humano, pero no hace lo que acaba de hacer él en el workshop anterior, que básicamente le pide hacer cosas, sino que proactivamente ese modelo hace cosas porque quiere. ¿Sí? La tercera etapa, ¿sí?, es Artificial Super Intelligence, que es en donde un modelo que pueda explicar al humano cosas que saben que pasan pero que no entiende. ¿Sí? Entonces nos supera y hasta inclusive puede tener conciencia. Entonces nos encontramos en un punto de inflexión en donde por primera vez en la historia es posible que el ser humano deje de ser el ser más inteligente del planeta. ¿Sí? En el futuro. ¿Sí? Entonces, las empresas están de a poco viendo este tema y no tienen muy claro cómo usarlo. En blockchain era distinto. Yo quiero usar blockchain, quiero que él me haga la nota, quiero no sé qué. Habían algunos que realmente tenían la filosofía. Yo soy súper maximalista de Bitcoin, extremadamente maximalista de Bitcoin, y para mí es el futuro. ¿Sí? Pero para mí AI es una necesidad hoy por hoy. Y hay un emprendedor argentino muy conocido, se llama Bilinkis, que él dice que nosotros deberíamos estar separando nuestros skills en dos categorías, en las que queremos delegar y estamos dispuestos a perder, por ejemplo hacer la compra de supermercado, y en la que no queremos delegar y no estamos dispuestos a perder, y en esas tenemos que conscientemente no utilizar inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en el laboratorio que estamos armando nosotros, el objetivo es hacer research de verdad acá en Uruguay, cosa que porque ChatGPT está buenísimo, te agrega, pero un gran problema que están teniendo las empresas uruguayas, principalmente de producto, es que se eliminó lo que se llama la barrera de entrada. ¿Qué es la barrera de entrada? Es qué tan difícil es hacer tu producto. Porque mañana yo hago un producto que es súper, mega, uso los modelos de GPT, viene ChatGPT, saca esa funcionalidad, me mató. No hay barrera de entrada. ¿Sí? Entonces nosotros estamos haciendo lo que es research y estamos ayudando a empresas a subirse o a adoptar AI de la forma que necesitan, que a veces es utilizando modelos de lenguaje como el ChatGPT, bla, 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 o a veces es creando sus propias redes neuronales, entrenando sus modelos, hacer conciencia de lo que es la privacidad de datos, porque decís, yo le doy toda la data, así, pero vos no sabés qué hace OpenAI con esa data. Entonces, en eso un poco estamos. Me fui un poco de tema. No, pero... tranqui. Marcelo, a ver. Yo soy así.
Tranqui. Bueno, un gusto estar acá. Yo soy Marcelo de Eidos y lo que hacemos en Eidos es desarrollar soluciones de inteligencia artificial a medida para empresas. Tanto empresas que de repente ya tienen una operativa, ya tienen una plataforma, pero ahora con la AI ven una forma de incorporarlo para mejorar sus operaciones, como en otro rango del espectro, productos nuevos que ya desde el día cero se conciben como a sí mismos como eso sería como AI first, como que productos que ya necesitan AI de base para poder ser lo que quieren ser AI. Trabajamos con ambos, es un tema de siempre, bueno, encontrar cuál es la problemática que se quiere resolver y proponemos y desarrollamos una solución a medida para ese caso en concreto. Diferentes industrias que hemos trabajado, por ejemplo, muy diferentes, pero hay algunas que se repiten por cómo uno viene desarrollando la experiencia para los proyectos. Trabajamos con lo que es analítica de datos para deportes. Hemos participado en varios proyectos en que básicamente se ve lo que sucede en la cancha y se quiere extraer datos de ahí para poder mejorar la analítica del equipo en general o bueno, de algún jugador en particular. Y otra cosa que hacemos bastante es trabajar con plataformas de media que de cierta forma quieren entender cuáles son los contenidos que se ponen ahí para muchas veces para poder sugerir a los usuarios qué es lo que están buscando, o sea, poder hacer como una búsqueda semántica más inteligente ahí. También hemos trabajado, por ejemplo, en el sector de logística, entendiendo mejor qué es lo que sucede en depósitos y poder optimizar por ejemplo, los tiempos, la eficiencia ahí. Y bueno, esas son algunas de las verticales en las que más experiencia tenemos. Estamos en esto empezamos en el 2019, así que es interesante porque vimos justo en ese momento, un tiempito después fue que empezó GPT y entonces como vimos todo ese cambio que vos decías de algo más específico, de modelos específicos para cada cosa y ahora el cambio a lo que es algo más general que es como que GPT para todos, digamos, en simplificado. Pero así que bueno, estaría bueno seguir hablando de eso después, pero dejo a Daniel. Muy bien, todos hasta ahora, muy bien. Daniel Colicó, hago ventas en Curva. Voy a tratar de ser muy concreto. Curva es una empresa mediana que está con el core team en Buenos Aires y tiene 300 desarrolladores en América Latina, muchos de ellos acá en Montevideo. ¿Qué hacemos? Tenemos clientes, el 80% están en Estados Unidos. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué querían ellos? Staff augmentation. Querían que esos programadores, a la manera de contratos, le resolvieran los problemas, ¿sí? ¿Y qué es lo que agregaba Curva ahí? Tranquilidad, que todo fluyera. Nosotros pagamos, nos pagan a nosotros, qué sé yo. Cambió la cosa, porque ahora nos pide más a nosotros. La de siempre, ustedes lo conocen. Mis datos no están bien, tengo silos adentro, no llego al mercado, el gobierno me está matando con las tarifas, ¿cómo podemos ahorrar las cosas? Saben que hay una guerra de tarifas en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos cambiando y estamos haciendo más cosas que tienen que ver con inteligencia artificial. Por ejemplo, customizar ChatGPT para los datos propios de la empresa, ¿sí? Y es todo un camino. Mi segundo mensaje inicial es: lo que no podamos resolver acá, pregúntenos afuera, porque el tiempo es limitado y hay que ser curioso y hay que preguntar. De hecho, la gente que le va a ir bien en los próximos 5 o 10 años es aquella que hace preguntas, que es curiosa y que es flexible. Y de esto vamos a hablar después. Bueno, y un poco lo han esbozado, ¿no? De los cambios que han sucedido en el último año, que han sido muchísimos. ¿Cuáles de estos cambios de inteligencia artificial que han visto en el último año han tenido impacto en sus empresas? ¿Y cómo han podido ustedes adaptarse a esos cambios? ¿Y de qué forma bueno, proveen a partir de esas nuevas tecnologías que emergieron? Está clarísimo. Y la verdad es profundo. Es bastante en Sapia. Nosotros en Sapia tratamos de hacer un equipo súper activo. Actualmente somos 16, 18 personas. Como les comenté antes, tenemos muchos usuarios. Nuestro pico de nuevos usuarios por día fue 50.000 hace unas semanas atrás. Habitualmente entran aproximadamente 10.000 o 20.000 nuevos usuarios por día. Y los usuarios diarios, digamos, que sistemáticamente están en la plataforma, también va creciendo exponencialmente y andamos por los 150.000 usuarios.
Lo que nosotros queremos darle a esas personas es disponibilizarle la mejor tecnología disponible. Tecnología de AI que está cambiando capaz que más de una vez por día, digamos. Entonces es bastante interesante, digamos, la posición que tenemos. La ventaja, somos todos bastante nerdis y sabemos cómo incorporar eso medio rápidamente. Y este volumen de información, digamos, y en definitiva de casos de uso de los usuarios, nos hace ver dónde están las debilidades, dónde tenemos que mejorar. La gente nos da feedback sistemático, nosotros sistemáticamente agarramos ese feedback, lo entendemos, y por ejemplo en lo que es los distintos LLMs, que son las tecnologías atrás de los GPTs, usamos todas las que hay en el mercado y sabemos dónde usar cada una, en base básicamente a la estadística de nuestros usuarios. Y eso es gracioso porque está, ya les digo, es decir, uno piensa que es ChatGPT, pero no es ChatGPT. ChatGPT tiene por lo menos 6 o 7 modelos que hay que mirar en serio, y cada uno de esos sirve para alguna cosa. Y lo peor es que no es que sirve para una cosa, sirve para una cosa ahora, porque pasado mañana sacan una nueva versión y eso ya empieza a servir para otra, cambian los precios. Entonces hay todo un juego de cómo ofrecer eso de la mejor manera, que es básicamente lo que la mayoría que ha entrado en el mundo de AI como usuario es en lo que se desvela, porque es tipo, pero tengo esto, ¿y qué uso? Bueno, nosotros justamente lo que tratamos es eso, es por lo menos de las que tenemos disponibles a precios que son razonables, etcétera, etcétera, se las disponibilizamos al usuario y hacemos cerramos ese gap y tratamos de darle la mejor para eso. Eso de cara a como nuestro compromiso, digamos, como misión, digamos, tecnológica dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo logramos eso? Lo estamos haciendo con inteligencia artificial también. Es decir, internamente nosotros no tendríamos otra forma de adaptar nuestros sistemas con la vieja tecnología que podría ser crear casos de uso, evaluarlos con un conjunto de usuarios con A/B testing y después... le estamos dejando un poco esa tarea también a la inteligencia artificial, lo cual requiere algo que para mí es como lo más desafiante en el momento, que es el razonamiento. Es decir, las inteligencias artificiales, razonar es algo que todavía les cuesta, o es medio raro, hacen razonamientos muy elaborados y al mismo tiempo se equivocan en cosas muy tontas. Entonces, bueno, ese viaje, digamos, es el que hay que, de alguna manera, saber curar. Como antes se hablaba mucho de curar los datos para que los datos tomen valor, ahora en realidad hay que curar el razonamiento para que el razonamiento tenga valor. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Para dar en la práctica que, es decir, casi todo lo tenemos asistido por inteligencia artificial. Es decir, nuestras publicidades, nuestra generación de código, nuestra generación de dashboards sobre información, básicamente todo siempre tenemos al menos a un nivel como de asistente interno que nos ayuda a que eso lo podamos hacer con tan pocas personas, con la velocidad que requiere estar en la ola de esta tecnología. Ale, un poco hablabas también de esa evolución que va a tener la inteligencia artificial que nos llegamos. ¿Cómo lo ves este tema vos en particular dentro de tu empresa en la evolución en el último año? En mi empresa en particular, que damos servicio de desarrollo, para mí cambió completamente la matriz. Como decía él, hay una infinidad de modelos, una infinidad de herramientas, lo cual tenés que poder saber, no solo usar la herramienta, sino saber cuál usarla, en qué momento, especialmente para lo que es desarrollo de software. El cambio más drástico que cuesta entender desde mi punto de vista es más cultural, ¿sí? Y es que ahora ya es prácticamente una exigencia producir más con el mismo tiempo. Entonces, ese cambio de chip y cómo usar las herramientas para poder lograr eso es algo que al principio cuesta. Esto, la otra vez fui a una charla y para mí me lo explicaron espectacular. Es como el COVID, ¿tá? Lo primero es negación. La segunda es, perdón, Carmela la puta que te parió, ¿no? Es tipo Carmela, que iba a llegar igual el COVID, pero es Carmela la puta que te parió, yo venía bien, y ahí empezás en una curva de bajar hasta que te das cuenta de que te tenés que adaptar. Y el COVID fue muy bueno, muy malo para un montón de cosas, pero muy bueno para otras, porque hizo que el gobierno se digitalizara un montón, que las empresas se digitalizaran, que las universidades y las escuelas se ayornaran.
Yo soy profesor de facultad y veo que están a años luz de poder dar algo a nuestros hijos que sea de valor. A nivel empresa, yo veo una fricción en el cambio cultural. No en el uso, no en decir, tengo que usar esto, creo que todo el mundo ya está claro que lo tiene que usar, sino en decir, cómo lo uso formalmente para realmente producir más en menos tiempo y ser más efectivo, y usar mi tiempo justamente para decir, el modelo no razona bien, bueno, aplicale vos el razonamiento, entonces, porque ahora tu valor agregado no es codificar, ahora tu valor agregado es razonar, que es muy difícil a veces. Entonces, todo ese tema es... Mercedes, vos, bueno, la empresa, tu empresa trabaja en soluciones específicas, ¿no? Sí. ¿Cómo hace para adaptarse con lo que decía, ¿no? De, bueno, todos los días hay una novedad nueva. ¿Cómo hacen para adaptarse y ofrecerlo lo que está? Claro. Sí, es un desafío, creo que se lleva adelante en dos niveles. Uno es, tratar de estar al tanto de las cosas. A mí me sirve mucho, por ejemplo, estar suscrito a MailChimp y esas cosas que te llega información a ti, aunque no la vayas a buscar. Y ahí más o menos, capaz que no es que vos lo ves y estás 3 horas cada día viendo qué fueron las últimas cosas, pero lo vas viendo y te va resonando ahí. Y después lo otro es que sí, siempre al comenzar un nuevo proyecto hay un trabajo de ver cómo está el estado del arte actual, que es hoy por hoy lo mejor que se puede hacer para resolver ese problema. Eso siempre, aunque sea un proyecto que ya de un área la venimos trabajando, que la tenemos clara, igual siempre va a haber un trabajo de como decir, bueno, la última vez hicimos esto, ¿qué haríamos ahora? Que eso es interesante también porque habla de cómo las empresas tienen que decidir cuándo invertir en inteligencia artificial, porque perfectamente lo que vos hagas hoy tenés cierto riesgo de que quede desactualizado. Yo por eso no lo veo como que es una inversión de en un momento, sino es un proceso continuo que tenés que tener, porque las cosas, lo que vos uses hoy, mañana seguramente vas a tener que cambiarlo para poder estar al día y que te siga dando valor, sobre todo si usás IA como un diferencial, ¿no? Si vos usás la inteligencia artificial para que te diferencie de tus competidores, si lo haces como una inversión de en un momento tus competidores van a tener algo mejor y te van a terminar ganando. Por eso es como un proceso continuo que va de la mano de que lo que vemos todos. Cada vez hay más cosas y cada vez los problemas se hacen mejor. Y eso es algo que se ve mucho también, que es que el universo de lo posible cada vez se expande. O sea, las cosas que estamos acostumbrados a ver y decir como, bueno, cada vez que hay un proyecto nuevo tenés que pensar si es posible, no es como la pregunta base, es como, bueno, todos queremos que la IA haga magia, pero la pregunta es si realmente hoy por hoy se puede hacer eso. Y lo que yo veo es que cada vez el universo de lo posible es más grande. Antes, capaz que hace unos años, había muchas cosas que nos llevaban ideas de productos que capaz que no se podía hacer o no era tan fácil. Y hoy por hoy es raro que algo no se pueda hacer. Tiene que ver algo como... No estoy diciendo que la inteligencia artificial pueda realizar todo, creo que no estamos ahí todavía. Pero sí que cada vez hay más cosas que son posibles. Eso me parece que está interesante de ver. Bien, y Daniel, ¿cómo ves vos esta adaptación? Internamente voy a dar 3 ejemplos concretos. Yo en mi rol de vendedor tengo que entender exactamente, capturar lo que dice el cliente. Si no, empezamos mal. En inglés está bien, todo está bien, el tipo puede ser muy complejo en la forma de pronunciar, hablar con hindúes es difícil. Bueno, para eso había hace un año que se llamaba Supernormal, que andaba muy bien, barata, y ahora Gemini ya da directamente el resumen de tu Meet, te dice lo que dijiste, te hace un resumen, te dice lo que tenés que hacer, increíble. Primer paso. Segundo paso, estos ChatGPT customizados los aplicamos internamente. Entonces tenemos todos los documentos de la empresa, todas las policies, todos los datos de los clientes, y cuando tenemos un problema, en vez de recurrir al abogado en Estados Unidos, $490 la hora, lo que hacemos es, decime qué hacer con todo esto. Después está el ojo clínico de entender si la respuesta que me da ese chat customizado tiene sentido o no. Pero por lo menos me sirve para ganar tiempo y para no pagarle de movida los 490 al tipo en Estados Unidos. Y la última aplicación que vemos es esta. El 90% de la gente en una pyme de la TAM no sabe nada de todo esto. Nada. Entonces lo que vemos es que hay una especie de... Hay un nivel que se llama data literacy, que es... El empleado sabe lo mínimo de datos, de modelos, de algoritmos. Entonces hacemos como workshops de mediodía o de un día. Es mejor presencial porque sale todo más lindo.
para animar a que se haga esa discusión interna, ver qué se entiende o no y ver ahí dónde metemos el AI en la empresa. Pero todo eso supuso una reflexión interna y un plan de adopción de AI para nosotros. El músculo interno ahí fue por ese lado. Ajá, me quedo contigo, Daniel. A propósito de pregunta para todos de la privacidad. Después del workshop me vino una pregunta de una persona que me hablaba del tema de la privacidad, cómo se gestionan los datos a nivel de ustedes, de como empresas, cuando manejan datos de tantos clientes. ¿Cómo es el caso de ustedes, Daniel? Es una inquietud que existe. Digamos, vos vas a hablar con un cliente grande o mediano y la primera cosa que te dice, che, pero ese OpenAI entrena ¿no es cierto que entrena mi modelo? Estoy cediéndole mis datos, mi ventaja competitiva, todo. Entonces vos decís, no, mirá, por tal regla interna, ya está hiperprobado que eso no ocurre. Ese es el primer objetivo a vencer. Y después la seguimos, hay como más niveles de complejidad, pero el primero es ese y está ahí. Ajá. Y en tu caso, Marcelo, ¿cómo se garantiza la privacidad cuando, bueno, se utilizan modelos de otros proveedores, ¿no? Sí, ahí depende del caso qué tan crítica es esa privacidad. Hay veces en que no es tan importante, pero sin duda que si es una organización que maneja datos sensibles va a ser importante. Ahí, bueno, está en esa organización si quiere usar o no, es lo mismo que si usarías Amazon, digamos, o sea, los datos los va a tener otra persona. Obviamente, creo que salvo que sea algo muy crítico, pero si no, vos al usar un servicio así, estás firmando, o sea, en los términos del contrato de uso, está la privacidad de los datos, por más que los des. Pero si es algo crítico, bueno, hay que tener esos datos adentro, pero sí que la privacidad puede ser un problema para, sobre todo, trabajando con empresas de afuera, que dicen, bueno, no sé, si quiero trabajar contigo, sos de otro país, encima vas a tener acceso a todos mis datos. Esto es algo súper importante, porque si trabajas en AI, básicamente lo que está diciendo es, necesitamos acceso a todos tus datos para poder darte un valor. Es como, bueno, espere. Y ahí, bueno, la solución está en encontrar en qué son las reticencias, digamos, del cliente en este caso, y poder encontrar workarounds. Por ejemplo, no sé, empezar trabajando con datos anonimizados. Si no hay cierta importancia, o sea, sacarle el nombre a las cosas, digamos, y ahí no hay tanto riesgo de pérdidas de información, etcétera. Son formas que vamos encontrando para poder minimizar ese riesgo y ese problema de parte del cliente, sin duda. Ajá. Ale, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Diametralmente opuesta. La historia nos ha dicho que las empresas prefieren pagar la multa y sacar beneficios. Entonces, si todo el mundo me llena de datos con su valor, seguramente, si en algún momento se prueba que lo hizo, le salga más barato pagar la multa de todo el beneficio que sacó entrenando su modelo. 100%, garantizado. Pasó millones de veces en la historia, con cosas muchísimo menos vitales. Entonces, cuando a mí viene un cliente y me pide esto, o sea, uno tiene distintos modelos y, como decía él, distintos niveles de privacidad o seguridad que querés tener en tus datos. Es decir, voy a hacer un onboarding de datos que están públicos en mi web, ya están públicos. Usa el mejor modelo que puedas, el más barato, el más completo, etc. Voy a analizar algo que es mi propuesta de valor, mi diferencial, y realmente, y yo no te garantizo, o sea, podés usar un modelo tipo O3, que es uno de los más avanzados, y vas a tener un resultado súper valioso. Sabe que lo estás compartiendo. A ver, ChatGPT tiene una opción que está oculta. Cuando vos vas a tu perfil, puedes decir que no entrene el modelo con tus datos. Yo lo tengo habilitado. Ahora, cada tanto, él me pregunta qué respuesta es mejor. ¿Por qué me pregunta cada qué respuesta es mejor si no está entrenando el modelo? ¿Entendés? Entonces, hay una inconsistencia ahí. Yo te digo, no entrenes mi modelo, pero me estás preguntando qué respuesta me gustó más. Tal cual. Entonces, hay algo por atrás. Entonces, hay modelos open source, hay modelos libres, hay muchos. Está Meta, está Llama, que es de Meta, de Facebook, está Mistral, está DeepSeek. Hay un montón de modelos. De hecho, esta semana salió el plan de acción de Estados Unidos sobre AI y tiene 3 pilares
Y uno de los pilares habla de la creación de modelos open source y de pesos open source y la importancia de eso. Entonces, cuando un cliente mío realmente tiene datos que quiere proteger y realmente le importan, obviamente vos podés decir, darle todos los disclaimers, si usás esto, si usás, van a ir a tal empresa, van a ir a Microsoft, ¿confías en Microsoft? Sí, está listo. Mejor usa GPT. Ahora, no confío en Microsoft. Ok, te instalo un modelo que va a ser menos complejo, seguramente razona un poquito menos, pero tus datos van a estar tus datos. Si hay un proceso que se llama fine tuning, que es, vos agarrás un modelo preentrenado, que sale carísimo entrenar un modelo, por ejemplo, Llama 4 salió $300 millones, obviamente para una empresa no es posible, pero vos podés entrenarlo con tus datos en la última milla. Es decir, vos tenés todos datos tuyos, de tus clientes, de tus procesos, y podés entrenarlo con los datos. Entrenarlo local, digamos. Exacto, y ahí eso es tuyo, y no lo toca a nadie. Tiene otro costo, tiene otra complejidad técnica, tiene todo el trade-off que tenés que pagar para no ceder tus datos. Está muy bien. Ese es mi... Interesante. Y bueno, Insapia, que obviamente capaz que el riesgo puede ser un poco más visible para un usuario que puede decir, bueno, ¿y mis datos cómo es que se manejan en ese sentido? Perfecto. Estoy de acuerdo que la primera opinión es esa, digamos, el primer análisis, pero en realidad es un poco al revés. Porque nosotros, por dos razones. Primero, porque eso es re importante en Sapia, la protección de los datos personales. Y segundo, es que nosotros sí utilizamos las API de estos terceros, pero los usamos como empresa y como empresa que engloba a todos nuestros clientes. Y, por ejemplo, cuando vos usás ChatGPT como usuario, casi que por defecto, excepto si encontrás esa opción y están usando tus datos para entrenar. Porque si no te cobran, digamos, bueno, te cobran por ahí, digamos, ¿no? En cambio, cuando vos accedés como por empresa, firmás unos contratos de confidencialidad donde desde siempre OpenAI incluyó las cláusulas de que no se usan para entrenar. Después está la parte oscura, que no voy a entrar, pienso que confío, digamos, en nuestros socios, que no quiero creer, elijo creer, pero es cierto que la posición desde Sapia es que cuando vas con volumen, sos más intocable, digamos. Entonces, básicamente es lo que hacemos, nosotros juntamos el volumen y vamos con volumen de usuarios. Porque sos más importante para ellos como cliente, ¿tá? Entonces, por ejemplo, nosotros incorporamos DeepSeek al día siguiente, es decir, hubo un momento fuerte porque DeepSeek pasó a ser como muy bueno, venía de China, eso toca otro problema, digamos, porque acá hablamos de cuidar los datos como persona, pero hay gente que está cuestionándose cuidar los datos como país, digamos, ¿no? Como activo de los países, obviamente hay una lucha fuerte ahí, entonces salió DeepSeek muy fuerte y nosotros... nos surgió cómo lo incorporamos sin generar este problema para los usuarios de pasar los datos a China. Entonces, en realidad hablamos con uno de nuestros socios, que es Anthropic, que es otra de los proveedores, capaz no tan conocido, pero fuerte. Entonces, hablamos con Anthropic nos dijo, sí, yo estoy trabajando en deployarlo un día después, quiero volver a resaltar eso, un día después de que lo anunciaron en China. Sí estoy trabajando, bueno, nosotros somos tu primer cliente y lo pusimos al día, a las 24 horas después, estaba deployado en servidores de Estados Unidos con nuestros contratos de protección hacia el usuario, DeepSeek, y nosotros ofreciéndolo al usuario final. Eso va con dos partes, enganchando con lo que les decía antes. Por un lado eso, tratar de dar la mejor tecnología lo antes posible, a las velocidades que esto funciona, que es una locura, digamos, y lo siguiente es eso, que nosotros verdaderamente tratamos de cuidar esa protección hacia los usuarios y usamos solamente productos cuando también cumplen eso, que fue un desafío en el caso de DeepSeek porque a priori venían sin eso, pero bueno, le encontramos la vuelta para lograr un deployment de un proveedor al cual confiamos, que nos da esas cláusulas, y así lo hicimos. Bien, Marcelo, voy contigo con respecto al tema de bueno, se ha hablado de la pérdida de trabajos, ¿no? Y también hay otro tema que es el tema de la cantidad de trabajos nuevos que se pueden generar. Desde tu mirada, ¿cómo ves la disponibilidad de talento vinculado a inteligencia artificial en Uruguay? ¿Cómo observás vos de ese aspecto específico de cómo reclutar gente que sepa inteligencia artificial? Bien, sí, yo creo que Uruguay tiene una buena oportunidad ahí porque... O
sea, la formación universitaria en Uruguay generalmente ha tenido como un fuerte foco en la matemática y en el área más de las ciencias duras. De hecho, fue criticada en un momento que era como que, no sé, era, ¿por qué no menos matemática y más orientado a aprender Java y hacer sistemas de información empresariales, por ejemplo, hace ya bastantes años? Y sin embargo, ahora con la inteligencia artificial, no siempre, obvio, pero muchas veces si querés bajar algunos niveles y empezar a ver cómo están funcionando las cosas, cómo meterte más con modelos y con la parte más tal vez de desarrollo de los modelos en sí, ahí sí que es, no quiere decir que vas a estar en una cuadernola con una lapicera haciendo fórmulas matemáticas, pero sí que vas a estar más en contacto con eso y sin duda todo lo que vos aprendiste, tus conocimientos más abstractos, van a tener un efecto ahí. Entonces yo creo que el talento en Uruguay, después de haber salido de esa formación universitaria, que creo que lo que caracteriza la formación universitaria en Uruguay, es competitivo a nivel internacional. Así que eso yo veo que en Uruguay es una ventaja. Después, obviamente, hay algunos cambios que se están dando, que es antes, hace unos años, o sea, inteligencia artificial era un área dentro de un área, o sea, podríamos decir que inteligencia artificial, machine learning, era un área dentro del área de computación, por ejemplo. Creo que ahora eso, si no ya está cambiando, va a cambiar, o sea, va a ser difícil que alguien salga de haber estudiado ingeniería y diga, no, la inteligencia artificial no es un área que me importa. Va a pasar, pero va a pasar mucho menos. Entonces, y así en computación y en todas las áreas. Creo que es algo que se va a mezclar con todo y no va a ser un sector como capaz que es ahora. Pero eso está, si no cambió ya, está cambiando. Bien, Daniel, sí, ¿cómo lo ves? Es una pregunta difícil. Voy a tratar de resumir. Empiezo por la parte positiva. Argentina y Uruguay están bien posicionados ahí por 4 cosas, diría, que quieren en todo el mundo. Que es, bueno, el talento, el know-how básico de lo que estamos hablando, que es programar bien. El idioma inglés, mucho mejor en Argentina y Uruguay que en el resto de la TAM. El ser challengeable, que un cliente te diga, no, eso vos no lo podés hacer, y que el tipo explique sus ideas, ¿no? Y la cuarta cosa es el liderazgo, que el programador pueda liderar el equipo aún con gente de Estados Unidos o de otros países. Esas 4 cosas vienen bien. Digo que la pregunta es difícil porque me hace pensar también en que la inteligencia artificial termina siendo un atajo, porque a las empresas que antes invertían plata en un equipo de data science o en analytics o tenían que pagarle a un proveedor para que les resuelva cosas, la pueden hacer por sí mismos. Entonces eso obliga a pensar y a cambiar todo muy rápido. Ese es otro atributo que la gente no tiene, porque la gente prefiere el status quo. De hecho, vos hablabas de Blinkist, y hace 2 semanas que estábamos en una reunión con otra gente, dice que el 70% de los CTOs no está cómodo con todo esto, no está cómodo con este cambio, y que solo hace prompts, solo usa muy básicamente la inteligencia artificial. O sea, hay un freno de mano. Entonces, por un lado te digo, el talento está, por otro lado, el que gestiona el talento está metiendo el freno de mano en el 70% de los casos. ¿Qué va a pasar? A ver, Ale, ¿alguna pista sobre esto? Estoy de acuerdo con el freno de mano, es cultural. Sí. Es Carmela, la puta que te parió. Todo te lleva a Carmela. Sí, todo es Carmela. ¿Entendés? Quédate. Claro, no, pero es para que se entienda, es la negación. Es decir, ¿entendés? La pregunta es muy amplia. O sea, ¿en qué estado está Uruguay? Depende, para el uso de AI, para desarrollar productos de AI, para desarrollar modelos de AI. Yo creo que la universidad tiene un gran problema, estoy de acuerdo con lo que dice él, que históricamente siempre fuimos buenos a nivel educativo, pero yo siendo profesor, te digo que la universidad tiene que cambiar o desaparece. ¿Por qué? Por varios motivos. Me pasó hace muy poco. Pongo un obligatorio, para el que no sepa, un obligatorio de facultad es, vos das un texto, tienen que hacer un análisis, un diseño, un desarrollo. Viene un alumno y me dice, ¿está bien lo que hice? Y le digo, bueno, contame cómo lo pensaste. No tengo ni idea que hice el PDF. Se lo di a ChatGPT. Le digo, gracias por tu honestidad intelectual, vení el semestre que viene y hablamos. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, está bien el uso, pero bueno, la universidad tiene que un poco reformular. También no tiene sentido
dar una clase, por ejemplo, mis hijas. Creo que la inteligencia artificial puede, en el futuro, creo que esta generación y la próxima y probablemente la que sigue, son las que lo van a sufrir más. Por ejemplo, mis hijas tienen trastorno del lenguaje. Entonces, y están en una clase en donde 20 personas, 20 alumnos más no tienen trastorno del lenguaje. Entonces, por ejemplo, mi hija está en el percentil 95 de IQ. Ahora, si vos le pones un texto así, no tienen ni idea qué pueden hacer, qué tienen que hacer. Ni idea, pero ni idea. Ahora, si vos se lo explicás de otra forma, te lo resuelven al toque. ¿Está? Un profesor no puede personalizar cada cosa. De hecho, estuve hablando hace 2 semanas con Leandro, no me acuerdo el apellido, que es el que quedó rector de innovación en la Católica. Dice, la universidad se está transformando en un ámbito social. El valor de la universidad termina siendo el ámbito social. Lo mejor es un tutor. La mejor educación que le podés dar a tus hijos es sentarte con tu hijo y explicarle, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial probablemente lo que logre en un futuro sea esa personalización de decir, esta niña tiene trastorno de lenguaje, yo le tengo que enseñar esto, se lo voy a explicar de esta forma para que lo entienda. Ahí sí está el valor. Hoy por hoy yo lo veo en una crisis que no... Están todas las universidades viendo qué hacer para eso. Las bases matemáticas son importantes, yo no veo mucho desarrollo más allá de usar modelos externos, de esto, pero el desarrollo crudo, fine-tuning de modelos, creación de modelos, research, etcétera, yo acá en Uruguay no lo veo mucho. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y de hecho tenemos abierto ahora en nuestra empresa posiciones de AI bien pagas, etcétera, y todavía yo no entrevisté a ningún candidato. Me los han filtrado todos. Entonces, veo también no por ser el talibán del grupo. No, está perfecto. Pedíamos que se picara antes, ¿viste? Que se picó. Vemos anuncios en LinkedIn de Sapia pidiendo empleados. ¿Cómo ven desde Sapia esto? Perfecto. Bueno, yo podría hablar bastante también de la parte académica. Soy 25 años docente de UDELAR, grado 4. Lideré la creación de una carrera de posgrado de inteligencia artificial ya hace como 6 años. Participo de los grupos donde discutimos si esto tiene que ser también una carrera de grado o no, discutimos sobre la cantidad de matemática que tiene que tener. Así que esa parte ya fue más o menos expuesta. Me concentro en la parte del mercado en sí. Yo creo que si uno entiende, digamos, que somos un país chico, digamos, y por lo tanto somos pocos en varias áreas, para mí el conocimiento técnico y la disponibilidad de conocimiento es enorme. Capaz que es un poco por medio veterano del tema, porque hace mucho tiempo que investigo en esto, pero yo tengo amigos en las principales empresas. Es decir, bueno, uno de mis socios, damos una charla el martes que viene, aprovecho a decir el chivo, trabajó mucho tiempo en Google haciendo inteligencia artificial. Hoy está en Sapia. Tengo 2 o 3 amigos en DeepMind, la principal empresa de Google. Y cuando digo amigos, son personas que vienen y nos dan una charla y nos cuentan, esto es lo que hice este año, y nos ponen ecuaciones y cosas. Y del otro lado hay 200 personas, más que en este salón, todos haciendo así y entendiendo de lo que estamos hablando. Y eso no es un freno. Y si vos lo pensás como un poco de vista de la cantidad de población, está muy bien. Está muy bien que uno entienda lo que están haciendo los grupos principales de research en el área y que eso convoque a gente. Pero claro, sí, es un nicho, es una cantidad de personas por las cuales de alguna manera tenemos que pelearnos los que ofrecemos trabajo en el área, y porque no somos muchas personas, pero en realidad porcentualmente creo que estamos muy bien capacitados y podemos lograrlo. Sí, nuestro equipo, es decir, como todo en nuestra empresa, está como creciendo, y una de las cosas es crecer en el área de ingenieros en inteligencia artificial, así que si alguien quiere, adelante. Está muy bien. Bueno, abrimos un par de preguntas nomás bien cortitas porque estamos muy cortos de tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Algunos de nuestros panelistas sobre algo de lo que hayan dicho o lo que consideren. Estamos con alguien algunos minutitos, ¿no? Ahí. Gracias. Buenos días, creo, todavía, antes de mediodía.
Bueno, cortina nomás, creo que por lo que pude escuchar a todos, a Pablo lo conozco, me encantó la charla y principalmente quería consultarles porque me pareció que todos usan obviamente mucho de los motores en la nube, hablaron un poco de la privacidad y todas esas cosas. Y bueno, ustedes que están más en la industria, si entienden que esto de usar los servicios en la nube responde solo, por ejemplo, a un tema económico de lo que costaría mantenerlos on-premise, o se logra, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no?, que es la principal barrera. Si en el fondo termina siendo todo un tema de confianza en ese proveedor en particular, o bueno, si han conocido historias de alguna fuga de datos con algún proveedor en particular o cosas así. Yo creo que depende del caso, cuál es tu problema con usar un servicio externo, y en base a ese caso vas a decidir si es lo que conviene o no. No creo que sea solo privacidad de los datos, o sea, es un problema. Yo no conozco ninguna fuga, pero la verdad no puede haber y no me enteré, nadie me contó. Pero sí que, yo qué sé, si sos una organización gubernamental o algo muy importante y tenés información muy crítica, bueno, capaz que sí que da para pensar si realmente tenés que mandar los datos a un servidor en Estados Unidos. Igual es raro que no se haga en alguna parte del proceso, pues si desconfías de mandar los datos para la IA, tampoco deberías tener tus datos en una base en Estados Unidos. O sea, hay mucho. O sea, ya desde el que pasa el cable submarino de Uruguay, ahí ya estás en un riesgo. O sea, puede ser que una fuga de datos, puede ser que la empresa lo use para fines que no te dijo, o puede ser, hoy por hoy es algo mucho más latente que antes, que sea un ataque, a un escenario de ataque global. No está descartado. O sea, es algo que está como mucho más presente cada vez. Entonces, seguro que eso puede ser un posible problema. Pero hay otro que es en que simplemente vos capaz que tenés un producto que tu información no es crítica, es como decía, capaz es información pública, o sea, no está en la mesa el tema del riesgo, pero simplemente es caro. Entonces, si simplemente es caro, ahí la solución es un modelo más simple, no tan inteligente, pero más adecuado a tu problema, que vos lo puedas correr en una infraestructura local, o capaz que no es local, es on cloud, pero aún así te sale más barato, y esa es una solución. O sea, yo creo que puede ser o privacidad, riesgo de seguridad, digamos, o costo. Está interesante. Bueno, no tenemos más tiempo, perdón. Podemos seguir la charla afuera y seguir preguntando con eso de la curiosidad de que nos hablaba Daniel. Así que bueno, nada, les agradecemos a todos y por supuesto a estos panelistas que estuvieron con nosotros esta mañana. Gracias.